Exactamente. ¿no? Usted explicaba que la migraña va primero en un sector, luego atrás, como cerca del ojo. ¿Qué es lo que uno podría tomar, doctor, ante una migraña constante? A ver, en el enfrentamiento de la migraña hay dos factores que hay que tratar de identificar. ¿Qué factores me gatillan la crisis? ¿Qué factores afectan mi umbral para tener esta reacción? Habitualmente, cuando uno conversa con el jaquecoso, uno puede identificar claramente, cada jaquecoso sabe si se le gatilla con algún alimento, algún olor, alguna situación en particular, como por ejemplo, alguna situación de estrés, factores gatillantes. Y por otro lado... Pero alimentos, olores situaciones... ¿Hay alimentos que son que típicamente gatillan migraña? Hay muchos alimentos. Hay algunos que son preferentes, por ejemplo, los quesos maduros, los alcoholes, ¿ya? El tomar vino, trago. También las comidas muy condimentadas. El ají, la comida china, a mucha gente le gatilla. Por la soya. Lo importante es que cada jaquecoso tiene que tratar de identificar cuáles son sus gatillantes. Porque el espectro de las alternativas posibles es enorme. Yo tengo 2 pacientes que se le gatillan con lechuga. Con lechuga, no. Perdón, doctor, ¿y cómo cacharon que era la lechuga? ¿Cómo se puede llegar a eso? Por ensayo y error. Porque en el fondo fueron viendo que cada vez que como una lechuga, tengo una crisis. Y si no como lechuga, dejo de tener crisis. Es que lo que usted dice, doctor, es tan importante. Lo tiene que ir chequeando cada jaquecoso en su propia experiencia. Por eso es muy importante que el jaquecoso lleve un diario de sus crisis para poder saber con qué frecuencia lo está teniendo, qué lo gatilla, y el otro aspecto es que modifica mi umbral para tener esta respuesta. Y es muy típico que las mujeres, en el periodo premenstrual, por ejemplo, los días previos, seguro que tienen una jaqueca. ¿No es cierto? Y eso tiene relación con las fluctuaciones hormonales. O sea, el hecho de que las hormonas varíen, eso facilita que se produzca la respuesta. Ya, pero doctor, uno encuentra, por ejemplo, la razón del dolor de migraña, ¿verdad? Que puede ser el gatillante, ¿verdad? Que puede ser la lechuga, que puede ser un tema hormonal, da igual. ¿Qué hago yo para tratar de controlar esa situación en particular? Mira, el concepto ahí es que la crisis de migraña hay que tratarla como la maleza. ¿En qué sentido? Hay que pararla, sacarla de raíz antes de que cunda. Antes de que crezca. Como veíamos antes, la migraña o jaqueca es una secuencia de eventos. O sea, mientras más temprano intervenga en esta secuencia de eventos, mejor mi chance para pararla. O sea, la migraña avisa, en cierta forma. Sí, en el caso tuyo tiene un aviso bien claro, con esta hemianopsia. A veces parte en forma gradual el dolor y tienes que actuar rápido. Y la segunda razón para actuar rápido es que en la migraña habitualmente ocurre una especie de trastorno gastrointestinal que hace que la absorción de los medicamentos sea muy mala y muy lenta. Si eso ocurre, me puedo llenar de pastilla y nada hace efecto. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo. Y por lo tanto hay que actuar rápidamente, y yo habitualmente les digo a mis pacientes, mira, en la migraña, si lo tomo a tiempo, casi cualquier medicamento me sirve. Perfecto. Si me demoro, casi nada me sirve. Doctor, tenemos muchas preguntas, nuestro público que está viendo en Twitter. Vamos, Jaime, con las preguntas. Aquí está la pregunta, dice, hola, mi mamá tiene 60 años y le duele mucho la cabeza y de repente pierde la memoria. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Fernanda. Chuta, perder la memoria con dolor de cabeza, eso sí que es fuerte. La verdad es que aquí ese es un tema un poco distinto, porque los dolores de cabeza en sí no generan alteraciones de la memoria. De manera que ahí estamos enfrentando dos situaciones distintas, y habría que abordar cada tema por su propio mérito. Otra pregunta que dice así, doctor. Mi hija de 14, desde los 8, sufre dolores diarios. No funciona propanolol. Bueno, el propanolol que le indicaron es uno de los medicamentos que se indican como prevención de la migraña. Ahora, ella está teniendo dolores de cabeza diarios, de manera que probablemente su tipo de dolor de cabeza no sea una migraña, sino que sea una cefalea tensional, y hay que ver qué hay detrás de ese dolor de cabeza tan frecuente. Sí, es más peligroso. Déjame preguntar una cosita. Hay un tema que a mí me toca cerca, porque yo no soy de jaqueca. ¿Ya?
6 meses con un dolor de cabeza. Y ahí le voy a hacer una crítica, Doc. Fui un par de veces al doctor y siempre me decían, no, es estrés, no es estrés. Pero de verdad era un dolor de cabeza que no se me quitaba con nada y me dolía acá. ¿Ya? Lo que se llama, y después me lo dijo el doctorcito que me lo pilló, dolor antifaz. Y me dijeron millones de veces, usted está estresada, no sé qué, hasta que me descubrieron... No, que yo tengo un problema en la cervical. Y tenía las vértebras cervicales juntas. Ahora estoy con kinesiólogo y por primera vez en 6 meses se me está quitando el dolor de cabeza. ¿Cómo se conecta la cervical con la cabeza? ¿Y sabe lo que me dijo el doctor? A las mujeres, mucho más que a los hombres, les dicen, ay, usted está estresada, peleó con su marido y le pasa esto. Lo dijo el doctor. Y cuando llegan aquí y nosotros empezamos con la kinesiología, les cambia la vida. Porque finalmente muchas veces les falta la visión integral para entender que los dolores de cabeza tienen muchas causas distintas. Totalmente. Y quiero aprovecharme de tu testimonio, para generalizar un poco más. Toda vez que hay un cambio en el patrón del dolor de cabeza, como el caso tuyo que tú tenías dolores de cabeza ocasionales y de pronto empiezas a tener un dolor de cabeza distinto en su desarrollo, esa es una bandera roja. O sea, ahí hay que buscar cuál es el factor que está generando ese dolor constante, ese cambio de patrón. Entonces, ahí, por cierto, no hay que ir por explicaciones facilistas, sino que buscar la causa. Claro. Doctor. Y esa es obviamente la pega del médico, de buscar cuál es la causa, que de hecho muchas veces ese tipo de dolor así fundamentalmente frontal, constante, muchas veces está asociado a sinusitis. Claro, me la descartaron. Esa te la descartaron, de manera que hay que ir en esos casos buscando la causa específica. Y muchas veces, obviamente, el mejor tratamiento va a ser en la medida en que podamos identificar esa casa y apuntar exactamente a esa tecla. Juan Pablo. Sí, doctor, ¿qué tan peligroso es que a una persona adulta le empiecen a dar estos dolores de cabeza? Hay mucha gente, ¿verdad?, de la tercera edad, ¿verdad?, o sobre los 60 años, que están con estos dolores constantes. ¿Eso puede ser más peligroso? A ver, si un dolor de cabeza se inicia en una persona de más edad, eso por sí solo es una bandera roja. O sea, es un señal de alerta por sí solo. Porque lo habitual es que la migraña y la cefalea tensional se tiene una historia de toda la vida. De manera que la persona dice, mire, esto ya lo tengo 20 años y el dolor es más o menos el mismo. Pero si una persona de 65 años llega y dice, doctor, yo no solía tener dolor de cabeza y estoy teniendo ahora dolor de cabeza, eso es una bandera roja y hay que buscar causa. Doctor, una sola pregunta. ¿Qué le puede decir a las personas que padecen de dolor de cabeza y que son alérgicos a los medicamentos para combatirlo? A ver, un elemento importante es que hay muchas estrategias no farmacológicas para paliar los dolores de cabeza. Y en ese sentido, anticiparse y dormir bien, mantener una buena actividad física, todo lo que es aumenta los niveles de endorfina en nuestro cerebro, es muy útil para prevenir los dolores. Y por lo tanto, hay que buscar otras estrategias que no sean farmacológicas en casos como este. Doctor, vamos a... ¿Acupuntura, por ejemplo? Puede ser. ¿Sí? La acupuntura es una muy buena estrategia. Vamos a seguir revisando algunos tipos de dolores de cabeza. Este dolor de cabeza, Jaime, en cúmulos, la cefalea en racimos o en cúmulo es un tipo especial de dolor de cabeza, poco frecuente, se da más en hombres de edad media y lo característico es que la persona tiene unos severos ataques de dolor que muchas veces lo despierta y lo despierta habitualmente siempre a la misma hora. Ejemplo, a las 2 de la mañana y se despierta con un dolor intensísimo y que es como tener un cólico renal en la cabeza. O sea, un dolor muy intenso. Qué angustioso eso, ¿eh? Y que lleva a la persona a moverse de un lado para el otro en la pieza hasta que se le pasa. ¿Y por qué se produce ese tan ese particular? También es un dolor de cabeza, que no tiene una causa conocida. Desconocido. Es de este grupo de las cefaleas primarias y tiene un tratamiento muy específico. Responden, por ejemplo, extraordinariamente bien al oxígeno. Se les da oxígeno y se alivian en minutos. Y hay medicamentos que le permiten ¿oxigenar mejor? Digamos,
tratar estas rachas de dolor, estos cúmulos de dolor.